prensa para anunciaros una nueva movilización para este jueves 19 a las 8:30 en Segovia, como en toda España. Bajo el lema "Quieren arruinar nuestro país", es el eslogan que se ha tomado para en los actos convocados para el 19, como decíamos. Entendemos que las medidas que ha tomado el Gobierno, las nuevas medidas que ha tomado el Gobierno del Partido Popular, son una agresión a las personas en paro, a los empleados públicos y a la economía y a la democracia. Es una agresión sin precedentes. Nunca se había producido en la historia de este país, en la historia democrática de este país, un recorte en derechos sociales, en prestaciones tan importante en este país. Es un ataque claro a los derechos de los trabajadores, a las personas en paro, a los empleados públicos, pero a los fundamentos de la democracia y de la Constitución. Ahí, sin más medidas, no se podemos olvidar que el ataque que se produjo sobre la sanidad, perdiendo el carácter de universalidad, fue otro de los ataques claros que el Gobierno del Partido Popular está haciendo en este país. Entendemos que el camino elegido es el camino por el Partido Popular, es un camino que lleva a la demolición del Estado y de las políticas sociales. Y lo que es más lamentable, que todas estas medidas se están haciendo con un eslogan claro por el Partido Popular. El Partido Popular está manteniendo que esto es la única forma posible de salir de esta situación y que las medidas se están haciendo mirando en los 5 millones de parados que existen en este país. Entendemos que esto es una falacia y una mentira. A la prueba me remito. En la reforma laboral recientemente aprobada se pretendía y se defendía que los sindicatos lo único que mirábamos era por los trabajadores y nunca por los parados. Estas recientes medidas del Partido Popular lo que conlleva es una disminución de las prestaciones por desempleo y una disminución de las bonificaciones a las empresas para la contratación. Entendemos que eso sí que es un ataque claro contra los parados y contra las medidas que conllevan. Igualmente, entendemos que es un ataque claro hacia los empleados públicos. Se está demonizando todo lo que es el sector público, el empleo público y todo lo que tenga que ser carácter público. Y no podemos olvidar que los empleados públicos, muchos en este país, que están viéndose recortados sus ingresos y llevan ya más de 2 años haciendo esfuerzos con congelaciones salariales, una media de salarios, que aquí se habla mucho de que los funcionarios públicos tienen muchos salarios y muchos derechos. Hay muchísimos funcionarios de este país, de diferentes administraciones, que ganan 900 y 1000 euros. O sea, son mileuristas como cualquier trabajador, a los cuales se les está recortando unos derechos y unas situaciones económicas simplemente por el mero hecho de ser funcionarios. Es un ataque directo al sector público. Pero no podemos olvidar a los pensionistas. A los pensionistas ya se anuncian medidas para adelantar la edad de jubilación. Y, sin tener que decir lo que afectaba también al sector sanitario anteriormente, no podemos olvidar la introducción del copago sanitario en los pensionistas. Y quieren cargarse el cuarto pilar del Estado social de este país, que fue la ley de dependencia. Ha habido unos recortes importantísimos en la ley de dependencia que van a afectar tanto al servicio, a los dependientes, como a la propia creación de empleo. Dicho esto, para terminar con la conclusión y dar paso a Ignacio para incidir sobre lo que estamos hablando, todo esto conlleva luego encima aparejado una subida del IVA. El IVA es el impuesto, desde nuestro punto de vista, más injusto que existe en este país. Grava a todo el mundo por igual, a las rentas altas y a las rentas bajas. El IVA lo que va a conllevar es una disminución del consumo y, por tanto, del empleo en este país. Pero lo que es chocante es que este Gobierno, en su día, también, y nosotros en nuestras organizaciones también tenemos federaciones y tenemos autónomos dentro de nuestros afiliados, en los que se dice que este Gobierno iba a crear una ley de emprendedores con el objetivo de ayudar a los autónomos para salir, porque era el motor de la economía, y salir de este impasse económico en el que nos encontramos. Bueno, pues ya las declaraciones de algún ministro ya está diciendo que esta subida del IVA la suman los autónomos para evitar que repercuta sobre el cliente. Decir esto supone que los autónomos, en las situaciones y en la provincia de Segovia, principalmente el empleo son pequeñas y medianas empresas y autónomos,
se va a ver afectado, porque la situación económica de los autónomos de esta provincia es una situación delicada, por falta de financiación, por falta de circunstancias que si van a tener que asumir el impuesto, le van a tener que pagar y van a poner en peligro incluso la viabilidad de estos posibles negocios. Con lo que va a ser otra medida que va a afectar al empleo. Para concluir, desde el punto de vista nuestro, entendemos que estas medidas que durante estos 2 años se están haciendo por el Partido Popular tiene una conclusión clara. Se está aprovechando la crisis económica para imponer un cambio ideológico en este país. En eso, los sindicatos que creemos en lo público, que creemos en que hay otra forma de salir de la crisis, nos van a tener en contra y anunciamos esta movilización para el jueves, pero que está dentro del marco de posibles movilizaciones posteriores. Muchísimas gracias y doy el paso. Gracias, Manuel. Bueno, no sé si ha recordado Manuel que la manifestación el jueves es a las 8:30 de la tarde, tiene la salida de aquí de Fran de la Vera frente a la sede de los sindicatos y acabará en la subdelegación. Decir que esta manifestación estamos en contacto con diversas organizaciones, tanto sindicales como de otra índole, para pedirles su adhesión. Ya hemos tenido respuesta afirmativa de varias asociaciones de ellas, de varias asociaciones de estas, por lo que esperemos que la afluencia pues sea bastante importante. Una manifestación que, por otro lado, está englobada dentro de las movilizaciones previstas por comisiones a la vista de los recortes tan brutales que está llevando a cabo el gobierno del Partido Popular, y tiene por objetivo claramente la manifestación de nuestra más enérgica repulsa a todos estos recortes puestos en marcha por el gobierno del Partido Popular. Medidas que, como bien ha dicho Manolo, afectan a personas en paro, empleados públicos, pensionistas, y que, por supuesto, entendemos que van a generar más desempleo y van a aumentar la grave recesión económica en la que nos encontramos. Los datos del Fondo Monetario y de otros organismos internacionales así lo avalan, tanto para este año como para el próximo 2013. Esto además ha añadido, como él muy bien ha dicho, al incremento del IVA, un impuesto muy injusto porque lo sufre toda la sociedad independientemente de sus rentas, lo que entendemos que va a provocar una importante caída del consumo y, por lo tanto, va a conllevar menos actividad económica y una mayor destrucción de empleo. Las premisas o el contenido esencial de estas reformas ya son conocidas: la reducción de prestaciones por desempleo, el recorte de las prestaciones de la ley de dependencia, el incremento del IVA, la reducción de 2 puntos de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, lo que va a añadir pues un serio problema de corto plazo a la caja de la seguridad social, porque va a suponer menos ingresos y menos aportaciones, con lo que también corren un serio peligro las futuras pensiones y las presentes. Por supuesto, se van a endurecer también el acceso los requisitos para el acceso a las jubilaciones y probablemente también se reduzcan de forma importante el importe de las prestaciones, de las pensiones. Y por último, pues decir que se recarga de nuevo el peso de los recortes en los empleados públicos, que ya llevamos una importante pérdida de poder adquisitivo. La pérdida de la paga económica se calcula en torno a un 7% de poder adquisitivo. A este hay que añadir el 5% que se redujo ya hace 2 años, y la pérdida de poder adquisitivo que se viene sufriendo desde 6-8 años para acá, a base de congelaciones y de pérdida de poder de revisión de IPC. Una espiral de recortes, por cierto, presentadas por Rajoy el día posterior a la reunión que mantuvo con empresarios y banqueros, que constituye evidentemente una agresión sin precedentes a los fundamentos que han hecho posible nuestra Constitución y a la propia democracia. Una agresión que va a tener consecuencias laborales, económicas y sociales muy importante, y que va a tener una respuesta sindical contundente e inmediata. Hay que recordar que el gobierno del señor Rajoy no ha parado de hacer recortes desde el primer día que entró en el gobierno. Su actitud es la de desprecio total hacia la negociación. No hay forma de llegar a ningún consenso con el gobierno y no hay forma
de entablar un diálogo social que le estamos reivindicando constantemente los agentes sociales. Por lo contrario, ha elegido el camino de la confrontación directa y permanente, y todo ello pues aderezado con un intolerable lenguaje que en muchos casos no tiene justificación. Yo creo que las imágenes y el audio de lo que ha sucedido en el Congreso el otro día por parte de alguna diputada del Partido Popular son bastante elocuentes, a pesar de sus disculpas. Tanto como ella ha dicho que se refirió a los miembros a los diputados del Grupo Socialista, como lo que entendemos la mayoría, que se dirigió al colectivo de desempleados, supone un atentado y una total falta de respeto a la sociedad en general, y por lo tanto lo que debe hacer esa señora es pensar en dimitir, además dados sus antecedentes familiares y con quién y de dónde proviene. Esto en democracia, la política que está llevando a cabo el señor Rajoy, una política contraria a lo que estableció en su programa político, que era todo lo contrario a las medidas que está llevando a cabo, evidentemente desde los sindicatos entendemos que se resume en dos palabras: fraude democrático. Es lo que está llevando a cabo el gobierno del señor Rajoy. Como siempre, estos recortes vuelven a incidir en las rentas más bajas y en los sectores más débiles, por lo que volvemos a incidir que el riesgo de exclusión social de todos estos sectores va a ser, ya era grande anteriormente, y ahora se va a ver de forma muy importante incrementado este riesgo de exclusión social. Sus palabras dichas en el Congreso criminalizan totalmente tanto a los parados, a los que acusa o acusó de que no buscan trabajo porque no quieren o no les apetece trabajar, como a los empleados públicos, a los que se les achaca las culpas de todos los males de este país. Hemos recordado lo de los pensionistas. En los próximos meses veremos las medidas que propongan el Pacto Toledo, en el que estamos los sindicatos, pero que evidentemente entendemos que no es el momento adecuado porque se ha producido un acuerdo en este sentido hace 2 años, y entendemos que sigue siendo totalmente válido el acuerdo que se llevó a efecto, aunque sí que probablemente nos solemos que el gobierno no vaya en esa línea y haya en los próximos meses, probablemente antes de finalizar el año, nuevas medidas adoptadas, medidas importantes en relación a los requisitos para las pensiones. Estas medidas hay que recordar que están englobadas dentro de un contexto en el que se reducen los presupuestos por todas las partidas, excepto determinadas partidas que siempre son las mismas. A la Iglesia Católica no se le reducen las subvenciones. Hay que recordar que la subvención que se da a la Iglesia Católica es entre 6.000 y 10.000 millones de euros, y a esto hay que añadir la exención del IBI de la que goza esta organización, que supone entre 2.000 y 3.000 millones de euros más anuales. Estos en torno a 9-10.000 millones de euros darían para paliar las necesidades sanitarias, por ejemplo, de muchas comunidades autónomas. Se ha producido dentro de este contexto también una amnistía fiscal para ricos, que lo que ha hecho en definitiva es dar un premio a los sinvergüenzas que se han dedicado a evadir impuestos en este país. Y continúa. El resultado ha sido el que es. Las grandes fortunas que estaban en otros bancos o en paraísos fiscales no han regresado a España, con lo que esta amnistía fiscal se ha visto escasamente recompensada, y no se va a recibir ninguna aportación por este factor. También no me quiero olvidar, por supuesto, de la Casa Real, a la que no se ha dado el mismo tratamiento en cuanto a reducción de presupuestos que al resto de colectivos de esta sociedad. Una Casa Real envuelta en todos sus melodramas en la actualidad, por todas sus consecuencias, pero evidentemente no se toca este presupuesto. Y hay que recordar la reforma laboral, que no se nos olvida, llevada a efecto también hace unos meses, que ya vulneró los derechos de los trabajadores a una negociación colectiva,
nos recortó muchos derechos laborales adquiridos a lo largo de muchos años atrás, facilitó el despido de mucha gente y la precariedad de muchos contratos, fundamentalmente de gente joven, que ha supuesto un importante muro para su acceso al mercado de trabajo, y de hecho las cifras vienen a indicarlo así. El incremento del paro desde que se puso en vigor esta reforma laboral ha sido enorme, y lo que esperamos en los próximos meses, a partir del próximo mes de septiembre, ojalá me equivoque. La actividad económica vemos que sigue estancada, los intereses que está pagando el gobierno por su deuda son cada vez más desorbitados, no sabemos hasta cuándo se podrá aguantar, la prima de riesgo, no hablemos, sigue por las nubes. En definitiva, una recesión más fuerte actualmente que la que nos encontrábamos cuando se produjeron las últimas elecciones generales, y que se sigue agravando sin medida, y que no sabemos cuándo tocará fondo. Como he dicho, el gobierno del señor Rajoy está cometiendo un gran fraude democrático al gobernar precisamente con un programa con el que no concurrió a las elecciones, y que por lo tanto desde Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores instamos al gobierno para que convoque un referéndum nacional e inste a los españoles a que se pronuncien en el sentido de si están de acuerdo o no con todas estas medidas que han tablado, porque hay que recordar que la soberanía reside en el pueblo y no le da una mayoría, por muy grande que sean las urnas, que al final, si se adoptan este tipo de medidas en contra de todos los sectores de la sociedad, quedan deslegitimadas por su propio peso. Por todos estos motivos, yo creo que desde Comisiones Obreras y UGT y el resto de organizaciones que se adhieran a esta manifestación, creo que son motivos más que suficientes para esta manifestación y para movilizaciones que se puedan producir a lo largo de este verano y después de este verano, que se van a producir. De hecho, no se descarta nada, y esto se va a llevar a cabo, por supuesto, de persistir este gobierno del Partido Popular en esta línea de negarse a cualquier tipo de consenso, negarse al diálogo social que estamos permanentemente requiriendo las organizaciones sindicales. Esto es todo, quedamos a vuestra disposición y, por supuesto, hacer un llamamiento a toda la sociedad segoviana en general para que acuda a la manifestación y sea una manifestación masiva, y dar una respuesta contundente a estas políticas tan drásticas y tan perjudiciales para toda la sociedad. Esta mañana hablaban ya en medios de comunicación nacional de posible nueva huelga general. ¿Qué nos pueden anticipar al respecto? Vamos a ver, acabo de decir que no descartamos nada, pero sí que también hay que decir al respecto que de momento no hay nada previsto. Las movilizaciones se van dando en función de los acontecimientos. Hay que entender también que a último mediados de julio y a la vuelta de agosto no es la época, aunque no se excusa evidentemente, pero no es la época más apropiada, por lo que yo entiendo que, bueno, pues una opinión personal, yo creo que para el mes de septiembre pues sí que se puede prever un gran acontecimiento en este país. No se descarta nada, como he dicho. Como bien decía Ignacio, no se descarta nada. De persistir el gobierno en estas medidas, y todo apunta a que el gobierno va a seguir incidiendo, porque las directrices que vienen de Europa y estas circunstancias parece ser que la única forma de salir de la crisis es ahogando a la sociedad española. Pues entonces desde los sindicatos no se descarta nada, entre ellos está la huelga general, y seguramente pues se habla que en otoño. Yo coincido con Ignacio, seguramente ahora en verano será complicado, pero a la vuelta del periodo vacacional pues puede ser, desde mi opinión personal, que se convoque una huelga general. Sí, bueno, hay que animar a la sociedad a que ya se pierda el miedo. Yo creo que ya ha llegado el momento en que la opresión ya es máxima. Todos tenemos un límite, yo creo que ese límite ya marcado, ya ha llegado, y por lo tanto hay que perder esos miedos. Nos jugamos nuestro futuro, nuestro presente, en estos momentos, y a todos aquellos que dicen que las cosas no se solucionan detrás de una pancarta, decirles que
que además de que se pueden solucionar en muchos casos detrás de una pancarta, y se han solucionado, también detrás de una pancarta en muchos casos se evitan despidos en muchas empresas y coacciones a otros trabajadores. Por lo tanto, es una defensa la que tenemos los sindicatos entablada, que es constitucional, se recoge el derecho a manifestación en la Constitución española, así como el derecho de huelga, y vamos a seguir ejerciéndola en todos los momentos en los que creamos oportuno que es necesario ejercerlo para la defensa de los intereses de toda la sociedad española en general, sin hacer distinción de colectivos, porque como hemos visto, los colectivos son todos los que han sido atacados en este momento con estas reformas. Sanz,